Ya. Bueno, hoy día también voy a hacer lo mismo, voy a subir el video a YouTube para que esté disponible allá. Entonces, la vez pasada habíamos visto como súper general toda la estructura de un modelo. Obviamente igual hay ciertos detallitos que uno le puede ir agregando, pero al menos en términos globales es básicamente lo que uno tendría que hacer en cualquier modelo en OpenSys. Y la idea hoy día ahora entonces es ir hablando, comentando de todas las cosas que ya les comenté, pero enfocado ahora en análisis no lineal para la gente que tenga que hacer algún tipo de análisis no lineal, desde un elemento, un puro elemento con una rótula elástica en la base hasta un edificio completo modelado full no lineal. La tónica es exactamente la misma. Entonces, en este caso, los archivos que le envié ahora son el modelo anterior, pero lo modifiqué de forma tal de incluir todos los aspectos no lineales que tengamos que usar. En este caso, entonces, definí dos materiales no lineales. El primero es el acero. Acero para acero. Utilicé el Manegoto Pinto, que es uno de los modelos más utilizados, comúnmente utilizados, al menos en análisis estructural. Existen más modelos de acero, unos más simples, unos más complejos, unos que incluyen incluso la posibilidad de pandeo, pensando un poco en el pandeo del refuerzo longitudinal en hormigón armado. Obviamente el problema de pandeo no es un problema que tenga que ver con el material, sino que tiene que ver con el sistema global, o sea, no global, pero el elemento propiamente tal. El elemento es el que se pandea, no el material. Pero por ahí hubo un autor que, como de una u otra forma para hacerlo relativamente simple de implementar, incluyó el efecto del pandeo, pero a modo de material, como un material equivalente que se puede pandear. Insisto, el material no es el que se pandea, el que se pandea es el elemento. Pero para hacerlo simple, lo hizo a modo de material. Entonces está ahí acero, de hecho lo voy a buscar. Um, Voy a mostrarles un par de materiales porque quería comentarles algo. Entonces, como les decía, eh, tiene materiales súper simples, como el Steel 01, que es simplemente una curva bilineal con una pendiente en el segundo gramo, una pendiente distinto de cero, aunque igual puede ser cero, si es que uno quisiera trabajarlo como elastoplástico perfecto. Es el modelo más simple que uno puede utilizar. Después viene el Steel 02, que es Manegoto Pinto, pero si se fijaron yo no estoy utilizando Steel 02, sino que estoy utilizando otro, que es el que está acá. ¿Cuál es la diferencia de estos dos Manegoto Pinto? Una pequeña diferencia, pero que les puede causar alguna diferencia en términos de respuesta, y es que el Steel 02 de una u otra forma tenía una especie de pifia en la programación. La gente cuando lo hizo hubo un pequeño if que no se dieron cuenta que estaba malo, por decirlo de una forma, un if. Y es que cuando el programa itera, de repente va iterando, avanzando, y de repente puede que el programa se pase en la iteración y se tiene que devolver. Pero ese ir y volver es un cuento netamente numérico debido a las iteraciones. No significa que efectivamente el material se está cargando y descargando, sino que simplemente una cuestión netamente de iteraciones. Pero el Steel 02 tenía el problema de que el material creía que ese ir y venir era efectivamente una carga y descarga del material. Entonces eso producía que el material guardara esa información, guardara que tú lo cargaste y lo descargaste. Entonces obviamente la respuesta de ahí en adelante va a ser un poquito diferente y eso es lo que intenta decir acá esta imagen. Eh, que aquí muestra la diferencia entre el Steel 02 y el otro Manegoto Pinto. El segundo es el que tiene la curva corregida, el primero es el que tiene esa micropifia. El problema que tenía el Steel 02 es que tenía un problema de que te generaba una curva espuria, que se llama, que es una curva como un fantasma, una curva que no existe en realidad. ¿Y por qué no lo quería comentar? Porque aquí hay como esto es como un comentario quizá un poco más
filosófico, por decirlo de una forma, y es que alguien podría decir, pero, ok, ya, tengo un material simple, tengo un material un poquito más complejo, tengo un material que ya es mucho más complejo, que me muestra las curvas y todo ese tipo de cosas. Si es que yo quisiera efectivamente modelar con gran detalle un elemento, como les comentaba la vez pasada, si es que yo quiero modelarlo con mucho detalle, ok, voy a elegir un material que tenga muchos inputs para elegir. Pero hay otra variable que también hay que tener en cuenta y es qué modelo uno quiere hacer. Si es que yo quiero hacer un marco de un piso con una viga y un sistema súper simple, la verdad es que entre elegir uno u otro podría eventualmente modificarme la velocidad de cómputo, pero no mucho más que eso. Sin embargo, si yo tengo un modelo muy grande, eventualmente elegir uno u otro modelo me va a causar me va a causar diferencia en términos del costo computacional. Pero también hay otro detalle, que ese es el detalle en realidad que les quería comentar, y quizás se los puedo mostrar con el hormigón. A ver, por ejemplo, el 4. No sé, no sé. Ok, imaginemos que nosotros decimos, sé que en realidad yo quiero ver bien en detalle el comportamiento del hormigón. Y segundo, veo que esta curva en realidad tiene puras curvas suaves, tiene puras pendientes suaves, no existe ningún quiebre en las pendientes, ningún quiebre abrupto. Muchas veces estos quiebres abruptos dificultan un poquito la convergencia de los métodos. Los que ya vieron y se acordarán de Newton-Raphson, recuerden que Newton-Raphson utiliza la pendiente, la pendiente tangencial. Entonces, si ustedes tienen una pendiente tangencial que de un momento a otro cambia abruptamente, entonces eso les podría de repente generar problemas en la convergencia. Entonces, considerando eso, ese detalle, uno podría decir, ok, entonces siempre es mejor utilizar una curva que sea efectivamente como suave, en vez de utilizar algún modelo que tenga curvas, perdón, que tenga pendientes, que tenga cambios de pendiente muy abruptos. En estricto rigor es cierto, efectivamente que tener curvas más suaves ayuda a la convergencia. Sin embargo, existe otro detalle, y es que mientras más compleja es la curva, por ejemplo, en este caso hay toda una ecuación de por medio que genera toda esta curva súper suave, pero en realidad existen tantas reglas, dependiendo de si estoy acá, si lo cargo para adelante, si lo cargo para atrás, si estoy en compresión, tracción, si es que estoy aquí en este tramo o en este tramo. Existen tantos if, tantas posibilidades que pueden haber, que es súper fácil que la persona que programó esta cuestión tenga algún detallito que se le haya olvidado, algún detallito, algún caso particular, muy particular, que no haya tenido en consideración, y justo ese caso puede que a ustedes sí le ocurra en su modelo, y puede que eso les cause algún problema de inestabilidad y se les caiga el modelo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y por eso les comentaba el caso del Steel 02, cuando la persona que programó esta cuestión, efectivamente, hubo un pequeño if, un pequeño detallito, que a la gente que programó esta cosa se le fue, y eso produce que, um, que tenga un problema, que de justo hay un caso así muy particular, en particular en este caso, cuando tenemos que el sistema se está descargando, por ejemplo, y tiene una pequeña descarga, pero después sigue descargando, o sea, descargando, tengo una pequeña descarga y después sigue descargando. En esos casos ocurre este problema de las curvas espurias, y algo así eventualmente también podría ocurrir en algún otro material que sea muy complejo. Entonces, ahí hay un trade-off entre los materiales que presentan una curva suave, y es que por un lado, al ser suave, ayudan a la convergencia, pero por otro lado, como son suaves, generalmente significa que existen muchos if y existe una ecuación media complicada, y eso hace que eventualmente podría haber ocurrido algún problema en la convergencia que la persona que lo programó no lo haya tenido en cuenta. Entonces, ahí hay un trade-off que uno tiene que tener en cuenta. Um, ¿Cuál es como el consejo macro global?
Si es que van a utilizar un modelo simple, la verdad es que pueden olvidarse de esto, de que eventualmente puede haber algún detallito que no consideran. Pero si van a considerar un modelo grande, con mucha no linealidad, con muchos elementos no lineales, muchas secciones no lineales, altamente no lineal, generalmente es mejor irse por lo más seguro. Por ejemplo, en el acero, si es que tiene una cuestión muy no lineal, quizás es mejor irse por lo más simple, porque aquí la regla, la persona que programó esta cuestión, la verdad es que tuvo que hacer muy pocas reglas. Si es que llegáis aquí a la afluencia, cambia la pendiente, y después cuando te devolví, cambia la pendiente de nuevo. Y fue. No hay ninguna otra regla, ningún caso particular que eventualmente el autor se le pueda haber ido. Entonces, cuando son modelos muy grandes, generalmente el consejo mío, esto no es como global, el consejo mío es utilizar curvas lo más simple posible. En el caso del hormigón, quizá el Concrete 01 nomás, que es lo más simple con lo que uno puede trabajar, de forma tal de prevenir cualquier tipo de problema eh, con estas curvas espurias o cualquier otro tipo de problema parecido. Entonces, aquí en este caso, vuelvo a esto, elegí un Steel 0, perdón, un Manecoto Pinto, el tag del elemento, el tag del material, perdón, que aquí le puse mat ID a 0, las características del material. De repente características que uno efectivamente conoce, como la fluencia, con el modo de elasticidad y en este caso la pendiente por fluencia, y otros parámetros que de repente uno puede conocerlo como puede que no. Por ejemplo, aquí, nuevamente vuelvo acá, hay que ingresarle unos parámetros R0, CR1, CR2, que si que yo tengo datos experimentales, por ejemplo, yo podría querer hacer que este material se parezca mucho a los datos experimentales que yo tengo. Pero si en realidad yo no tengo datos experimentales y quiero un acero nomás general, lo más habitual que uno hace es estos parámetros, elegir los que le sugiere el autor nomás. Aquí el autor muchas veces le sugiere valores. Aquí en particular sugiere un R igual a 20, un CR1 igual a ese valor, y eso. Si es que uno no tiene los datos experimentales y si uno no quiere usar como target esos datos experimentales, puede utilizar los datos que sugiere el autor y son suficientes. Y para el hormigón, elegí el Concrete 01, simplemente porque es uno de los más simples y no quería estar ingresándole tantos datos. Entonces, tenemos el material no lineal. Ahora tenemos que decirle al modelo cómo vamos a utilizar este material no lineal, dónde va a estar esta no linealidad. Y para eso voy a hacer un modelo de fibra. Como les comenté la vez pasada, el modelo de fibra es algo que ustedes con lo que ustedes ya trabajaron. En hormigón armado, nosotros ya trabajábamos con modelo de fibra. Cuando trabajábamos con hormigón, por ejemplo, una sección de hormigón y queríamos calcular el momento de curvatura, ¿qué es lo que hacíamos? Subdividíamos la sección en diferentes fibras, y en cada fibra nosotros decíamos, ok, por ejemplo, al medio de la fibra vamos a calcular la deformación unitaria, y según la deformación unitaria que teníamos, calculábamos el esfuerzo. Como tenemos el esfuerzo y como tenemos el área de esta fibra, esfuerzo por área igual a fuerza, entonces teníamos la fuerza de cada una de estas fibras y con eso podíamos sumarla, calcular la fuerza axial total, y además podíamos calcular, si lo multiplicábamos por su brazo de acción, podríamos calcular el momento que ejerce esta sección fibra. Entonces, en OpenSys nosotros también podemos trabajar con modelos de fibra, y de hecho son los más utilizados en general, al menos para modelos macros. Si ya queremos modelar solamente un muro, por ejemplo, solamente una viga, ya existen obviamente otros modelos más sofisticados, pero si queremos algo más macro, los modelos de fibra son los más utilizados. ¿Cómo definimos una fibra? Existen varias formas. Cómo definimos una sección fibra, la definimos definiendo cada fibra, y cómo definimos cada fibra de diferentes formas. Aquí tenemos cómo definir una sección rectangular. Por ejemplo, en este caso vamos a definir que toda esta sección de hormigón va a ser un puro material, solamente hormigón, y le vamos a decir que toda esta sección de hormigón va a estar subdividida en 7 fibras. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizamos el comando patch rectangular,
le vamos a decir que toda esta sección fibra es de un material tipo hormigón, ya lo definimos. Le vamos a decir que tiene 20 subdivisiones en esa dirección y tiene una subdivisión en dirección X, perdón, en dirección Z en este caso. El X es en la dirección del elemento. ¿Por qué le vamos a definir uno? Básicamente porque estamos trabajando con un elemento de 2 dimensiones, una estructura de 2 dimensiones. Entonces, en realidad, no me interesa el momento en esa dirección. Vamos a utilizar solamente el momento en esa dirección. Así que lo voy a subdividir solamente en... Perdón, aquí le puse 20. Eran 7. Pongámosle 20. Imagínense que son 20. Aquí lo vamos a hacer con 7. Entonces, definimos 7 fibras y eso significa entonces que son, 20 fibras, son 20 fibras en esa dirección, porque queremos el momento en esa dirección, y en la otra dirección no nos interesa, así que no lo vamos a subdividir. Si al modelo 2D nosotros igual le hubiésemos puesto una subdivisión en la otra dirección, el resultado es exactamente el mismo. La diferencia está en si es que nosotros quisiéramos hacer un análisis en 3D, es decir, el momento en esa dirección también lo vamos a utilizar. En ese caso, entonces, sí necesitaríamos también hacer una subdivisión en la otra dirección. Y después le tenemos que definir las coordenadas de 2 nodos, el nodo inicial y el nodo final. Como nosotros estamos utilizando un patch rectangular, nosotros ya le estamos diciendo al programa que vamos a utilizar una sección rectangular. Entonces, para eso necesitamos solamente definir 2 nodos, los dos nodos opuestos. El nodo inicial, que va a estar en los negativos del eje coordenado, negativo en X, perdón, negativo en Y, negativo en Z, y el nodo J, que va a estar en los positivos, positivo Y, positivo J. Entonces, vamos a definir la coordenada Y, Z del nodo Y, y la coordenada Y, Z del nodo J. El caso del nodo I vendría siendo menos H medios, B H medios. Y, ¿qué es lo que está acá? Perdón, acá. Definí que la coordenada I del nodo I está en H medios de la columna y la Z está en B medios de la columna. Ojo aquí, yo le puse la variable columna o col-b. Le soy sincero, yo inicialmente le había puesto B, solamente B, y le había puesto H. Pero después me acordé que en los materiales yo ya tengo una variable B, que era el radio, la razón entre la pendiente inicial y la segunda pendiente del acero. ¿Qué pasa si es que yo hubiese ahora definido el B como el ancho de la columna? Eventualmente voy a reescribir la variable, voy a decirle que ahora B son 30 centímetros, y eventualmente si ahora yo necesito el B del material, me voy a utilizar el B de los 30 centímetros, es decir, me va a hacer cualquier cosa. Entonces, ojo con reescribir variables, que eventualmente les puede causar problemas, y cuando uno reescribe variables y le tira problemas, le tira resultados bien raros, de repente es bien difícil darse cuenta de cuál fue el error. Así que traten de ser bien ordenaditos con la definición de sus variables, ¿no? Traten de no repetir el nombre de la variable. Entonces aquí tengo las coordenadas I, Z del nodo I, y después el I, Z del nodo J. Entonces ahí defino, le digo al programa, esa es mi sección rectangular. En este caso una sección simétrica, pero si es una sección asimétrica, imagínense que, y aquí voy a improvisar un poco, imagínense que en realidad no es una sección rectangular, sino que imagínense que es una sección, una sección T, por ejemplo, una cuestión así. En ese caso, yo tendría que mover mi eje coordenado un poco, de forma tal de posicionarlo justo en el centroide de plástico, utilizando ese eje, redefinir las coordenadas, y yo ahora tendría que definir dos patch. Tendría que definir el patch de es decir, voy a definir este patch que está acá, y después yo tendría que definir otro patch abajito,
que me va a representar la segunda sección, la sección que está acá. Entonces, si yo simplemente los coloco, un pequeño detalle que se me olvidó comentarle, tengo que yo inicializar la sección fibra que estoy definiendo con el comando section, fiber, y el tag de la sección. Y ahí abro paréntesis y después cierro paréntesis. Entonces, todo lo que esté dentro del paréntesis me lo va a considerar como una sola sección fibra. Entonces, yo por eso puedo colocar diferentes secciones rectangulares de forma tal de ir armando mi sección completa. Entonces, sí, de nuevo, si es que mi sección es una sección T, por ejemplo, yo tengo que definir este rectángulo y después tengo que definir ese rectángulo y el programa va a asumir que es una sección completa, homogénea, monolítica. Voy a eliminar eso. Entonces tengo definido mi sección rectangular de hormigón. Le dije que quiero subdividirlo en 20 subsecciones, 20 fibras. La sección fibra la divido en 20 secciones fibra, perdón, en 20 fibras. Y ahora tengo que definir el refuerzo. Para definir el refuerzo, aquí yo les voy a mostrar solamente una, que es cómo definir refuerzo distribuido. En este caso, como tengo 2 hileras de fierro, yo podría definir cada refuerzo individualmente, pero me voy a demorar mucho. Como en realidad son todos los fierros iguales, prefiero, es más simple definir toda una hilera de fierro, decirle, informar al programa que la hilera parte de esta coordenada y termina en esta coordenada, y decirle que en toda esa línea existen 5 fierros. Y aquí lo mismo, defino toda una línea de refuerzo distribuido, voy a definir esa coordenada, después esa coordenada, y después le digo que van a haber 5 fierros en toda esa línea. Entonces, para eso voy a definir un layer que va a ser recto, el material va a ser material acero, le digo que existen 5 fierros en toda esa hilera, el área de cada fierro va a ser el área que yo definí por acá. Yo definí un área equivalente a 1 phi 25. Entonces aquí le pongo el área de 1 phi 25 multiplicado por los 5 fierros, les va a dar el área total de toda la línea. Y por último, la coordenada de la línea, coordenada inicial, coordenada del nodo inicial en I, Z, y después coordenada final I, Z de la hilera. Para los patch hay que partir con los I, Z negativos y después terminar con los I, Z positivos. En los layers da lo mismo como lo definen, si es para arriba para abajo o de abajo para arriba, da exactamente lo mismo. Entonces tengo definido el acero y el hormigón. Existen más formas de definir áreas de hormigón, más formas de definir áreas de acero, más formas de definir áreas en general en área. Como les decía, también uno puede definir áreas puntuales, es decir, solamente un fierro, o un área de algo en realidad. Áreas puntuales, y también existen otras formas de definir áreas en general, no solamente de hormigón, sino que de acero también, y de cualquier material. Existen áreas rectangulares, existe también todo un comando para generar secciones transversales, fibra, de elementos circulares. Por ejemplo, para la gente que trabaja con puente, que trabaja con muchas secciones circulares, también hay todo un cuento para definir fibra y subdivisiones de áreas circulares. Pero no, si es que alguien lo necesita, se meta al manual, al OpenSea Wiki, y ve ahí cómo se define. Y entonces aquí definí mi área, mi sección fibra del hormigón. Entonces, tal como nosotros, insisto, tal como nosotros en hormigón armado definíamos nuestra sección, lo subdividíamos en fibras, como les comentaba, y después hacíamos la sumatoria de todas las fuerzas para calcular tanto la carga axial como el momento de la sección. Aquí el programa hace exactamente lo mismo que hacían ustedes en Excel. Y también aquí hay otro ejemplo en el cual defino una sección doble T de acero, pero aquí no la defino a mano, entre comillas, sino que hago uso de una función que alguien creó, no me acuerdo quién la hizo, no dice el autor, pero es un procedimiento que se llama W-section, en el cual ustedes le indican el ID de la sección, el ID del material, las dimensiones de la sección, es decir,
el ancho del alma, el ancho de la sala, de los flanches, y toda la geometría, junto con también la subdivisión de las fibras que uno quiere. Y aquí el programa le genera automáticamente los patch y las coordenadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, al menos para las secciones doble T, ustedes pueden utilizar esta función que también se los dejé en la carpeta, y les genera la sección fibra de forma automática. Entonces aquí está el D, que es la altura total de la sección, el B, que es el ancho total de las alas, los espesores de cada sección, y las subdivisiones. En este caso, subdivisión de 20 fibras en la altura, una sola fibra en el ancho, una sola fibra en el ancho, y 6 en las alas. Entonces tengo esas dos fibras, voy a utilizar las dos en el ejemplo. Tengo entonces las secciones definidas. Y ahora me voy a definir los elementos no lineales. Elementos no lineales, al igual que como en el caso de los materiales, y ya les había comentado la otra vez, existe una infinidad gigantesca de elementos. Elementos no lineales, que obviamente también se pueden utilizar con materiales lineales, pero la gracia en este caso es todas las herramientas no lineales que tenemos. De los más utilizados hoy por hoy para elementos unidimensionales, es decir, vigas, columnas común y corriente, uno de los más utilizados es el two nodes hinge, el two nodes, no, nada que ver, el beam with hinge, que es un elemento lineal en el centro. Voy a buscarlo. Un material que básicamente el típico elemento con el que nosotros trabajamos en hormigón armado, por ejemplo, e incluso en acero, que es el típico elemento que tiene, no hay ninguna imagen, pero el típico elemento que tiene dos rótulas concentradas en los extremos y la parte del centro es completamente lineal. ¿Cuál es la gracia de este elemento? Que es relativamente eficiente, porque básicamente concentramos la no linealidad solamente en los extremos. Si es que nosotros a priori ya sabemos que efectivamente la no linealidad va a estar concentrada en los extremos. Existen elementos más genéricos, como por ejemplo los links, que están por acá, two nodes link. En este caso, yo básicamente elijo un elemento que está unido utilizando dos nodos, nada más que eso. ¿Cómo se comporta el elemento? Lo define uno. Es decir, si es que yo quiero cierto comportamiento en la axial, le coloco cierto comportamiento en dirección axial. Si es que yo quiero cierto comportamiento en rotación, le coloco la curva de comportamiento de momento-rotación. En corte, lo mismo. Es un elemento súper genérico que uno le ingresa la curva de comportamiento, fuerza, deformación, directa, y no tengo que definir alguna geometría, que el elemento rectangular o cualquier cosa, sino que uno le puede simplemente definir las propiedades como globales del elemento. Y el elemento que estoy utilizando yo acá es el Force Base Beam Column Element, un elemento frame basado en fuerzas, y ahora les quería comentar un poco cuál es la diferencia entre el Force Base y el Displacement Based Element. Diego tiene la mano levantada. Sí, profe, es una consulta respecto a un tipo de elemento, el Non-Linear Beam Column. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el Force Beam Column? Exactamente lo mismo. Simplemente que al principio se definió el Non-Linear Beam Column como un elemento frame no lineal con plasticidad distribuida, y después alguien dijo, oye, pero ¿por qué le pones non-linear si existe ese non-linear era un elemento basado en fuerza? Entonces alguien dijo, oye, pero ¿por qué lo llamaron non-linear si en realidad un elemento no lineal puede ser tanto basado en fuerza como en desplazamiento? Entonces ahí después regeneraron el elemento y le cambiaron el nombre, le pusieron force base para poder hacer la distinción con el displacement base.
pero internamente es exactamente lo mismo. Quizá cambia un poco la nomenclatura de cómo ingreso las variables, pero internamente es exactamente lo mismo, es un elemento basado en fuerza. Entonces el non-linear force base, perdón, non-linear beam column es exactamente lo mismo que el force base, solamente que cambia el nombre. ¿Y por qué le pusieron el force base? ¿Por qué le cambiaron el nombre? Para hacer la distinción entre force base y displacement base. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si esto acá. Aquí voy a necesitar que se acuerden un poquito de análisis estructural de AE, no mucho, simplemente la idea así súper global. Si se acuerdan, nosotros cuando estábamos en AE definimos una matriz de rigidez de un elemento patrón, un elemento viga-columna. Su matriz de rigidez que tiene que ver con las rotaciones y los desplazamientos y todas esas cosas. Y para definir esos elementos, en realidad en AE utilizamos más de un método. Utilizamos un método, llegamos a cierta matriz de rigidez. Después utilizamos otro método y hacemos unas cuestiones, una algebraica, matemática, y llegamos a exactamente la misma matriz. Si uno lo ve desde el punto de vista netamente lineal, la verdad, sinceramente, no tiene mucho sentido hablarles de dos métodos para llegar a un mismo resultado. No tiene mucho sentido. Pero ¿por qué se les muestra las dos, entre comillas, caras de la moneda, las dos formas, o dos de las formas de llegar a una misma matriz de rigidez? Es porque en el rango no lineal no dan exactamente la misma matriz de rigidez, o no dan el mismo comportamiento. Entonces, si por ejemplo nosotros partíamos con principios de desplazamientos virtuales, nosotros hacíamos toda una cuestión algebraica, matemática, y al final llegábamos a que podíamos reescribir, definir nuestra matriz de rigidez, en particular aquí nuestro coeficiente de rigidez, x, y, como un integral a lo largo de todo el elemento, multiplicado por unos factores de forma, o sea, unas funciones de forma, perdón. Aquí voy a poner K gorrito, esto está traspuesto. Entonces, integramos toda esta cuestión, estas funciones de forma, función de forma por un coeficiente de rigidez por un factor de forma. En realidad esto es I, J. ¿Qué eran estos factores de forma? Recordemos que nosotros, por ejemplo, utilizábamos los polinomios del bit. Si nosotros queríamos el grado de libertad, el 2, por ejemplo, que era el desplazamiento acá, entonces nosotros decíamos, ok, nosotros vamos a utilizar una función de forma, n sub 2, este caso el grado de libertad 2, y esta función de forma va a tener un desplazamiento unitario en el grado de libertad 2 y ceros en todo el otro grado de libertad, y como nosotros teníamos que hacer la integral, entonces ahora teníamos que definir una función de forma que tratara de unir todos estos puntos, me quedó horriblemente feo, tratara de unir estos puntos, igual de feo, pero se entiende la idea, que tienen que quedar todos los grados de libertad igual a 0, excepto el grado de libertad 2. Entonces, con esta función de forma, con este polinomio del MIT, por ejemplo, nosotros podíamos hacer esta integral. Ese K gorrito, si es que estábamos en flexión, podía ser EI, por ejemplo, que un elemento lineal es EI constante. Y entonces hacíamos esta integral utilizando estos polinomios del MIT y llegábamos a ciertos coeficientes de rigidez, coeficiente de rigidez I, J. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque en realidad para definir un elemento no lineal de plasticidad distribuida, es decir, que no solamente tenga comportamientos no lineales en los extremos, sino que pueda tener no linealidad en todo el elemento, a lo largo de todo el elemento, nosotros utilizamos exactamente el mismo approach. Vamos a ayudarnos del principio de desplazamientos virtuales, vamos a ayudarnos de los polinomios del MIT. Lo único que va a cambiar es que ahora nuestro EI, que antes era lineal, era constante porque tenía un elemento lineal elástico, antes no variaba y ahora va a variar. Ahora va a depender en realidad de la deformación que tenga el elemento. La sección, perdón. O el elemento. Entonces, si por ejemplo teníamos una
un comportamiento de A0, una cuestión así. Este EI, que vendría siendo como la pendiente, va a ser diferente acá a la que tengo acá. Entonces, en realidad, el programa va a tener que ir iterando, va a tener que ir posicionándose en el punto en el cual está y preguntarse cuál es la rigidez tangencial que tengo en la curva, de forma tal de que esta pendiente, esta rigidez del material, yo utilizarla acá, en este K gorrito, y esa la voy a utilizar en mi integral. Entonces, de esa forma, yo voy a tener ahora un elemento que de hecho puede estar basado en secciones fibra, que ya las definimos recién. Entonces ahora voy a tener un elemento frame que va a estar compuesto, voy a ver si me resulta esta cuestión, va a estar compuesto de puras secciones fibra a lo largo de todo el elemento. Entonces vamos a hacer esta integral ahora a lo largo de todo el elemento, pero el elemento, insisto, ya no es lineal, sino que ahora tiene cierto comportamiento no lineal, porque tengo definida todas estas fibras. Entonces voy a tener que hacer esta integral de este elemento no lineal. Este elemento no lineal que, dependiendo de su deformación, nuevamente, va a tener diferente comportamiento, va a tener diferente rigidez tangencial. Entonces, ya ahí partimos con un problema, porque cuando estábamos en AE, en análisis lineal elástico, esta integral era re fácil calcularla. Era una integral definida, teníamos un polinomio, tenía una constante, súper fácil definirla. Pero en este caso, vamos a tener un sistema que tiene una rigidez del material que va cambiando, dependiendo de la deformación que tengamos. Entonces ya la cosa no va a ser tan simple. Tendríamos que ir iterando y haciendo una integral media rara. Además, este EI en realidad es un EI en función de X. Entonces tendríamos que de alguna forma buscar una función de X que me represente la rigidez del material, de la sección, a lo largo de todo el elemento. Entonces, obviamente, tratar de llegar a una función, a un polinomio, o lo que ustedes quieran, que me defina este comportamiento de la pendiente tangencial de la sección es prácticamente imposible. Entonces, obviamente, tenemos que empezar a recurrir a métodos numéricos para hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener esta integral, y nuevamente, si es que nos acordamos un poquito de análisis numérico, tenemos esa integral que en realidad es bien complicada calcularla. Entonces vamos a ayudarnos de un par de herramientas que vimos en análisis numérico. Recuerden que en análisis numérico, si nosotros teníamos una integral, una función, perdón, y queríamos calcularle la integral, nosotros podíamos aproximarle esta integral, por ejemplo, si teníamos una cuestión así, una función f de x, x. Si nosotros teníamos una integral, una función y queríamos calcular la integral, nosotros podíamos aproximar esta integral, podíamos aproximar esta área bajo la curva, tomando ciertos puntos característicos, y cada punto iba a tener cierto peso, y yo iba a evaluar esta función en cada uno de estos puntos. Cada una de estas funciones evaluadas, yo las voy a multiplicar por cierto peso, los voy a sumar, y de esa forma entonces yo esta integral de f de x, yo la podía aproximar como una sumatoria de diferentes funciones evaluadas en ciertos en ciertos x, y, y de esa forma entonces podía aproximar esta integral. Entonces aquí vamos a utilizar esa herramienta. Vamos a definir ciertos puntos de integración que se llaman, puntos de integración a lo largo de nuestro elemento, y de esa forma entonces vamos a poder calcular esta integral, pero de forma numérica, sin tener que llegar a una función que me pueda definir este K, por ejemplo. Entonces, de esa forma, ¿cuál es la gracia? Que yo ahora mi elemento, en vez de hacer la integral a lo largo del elemento, voy a simplemente calcular mi integral
perdón, mi función en ciertos puntos de integración. Entonces yo solamente en esos puntos de integración voy a definir mis secciones fibra. Voy a decirle al programa que en realidad esas son las secciones que me interesan, y el resto lo puede interpolar nomás, o hacer lo que quiera en realidad. Pero a mí me han interesado solamente esos puntos, porque esos son los puntos de integración que voy a utilizar para el integral. Entonces, de esa forma, yo puedo calcular esta integral de forma numérica, sin tener que calcular algún k gorrito de x, sino que simplemente me interesa el comportamiento de fuerza y fuerza de formación, momento de formación, solamente en esos puntos en particulares, y no necesito tener como la distribución del elemento como si fuese un continuo. Entonces eso ayuda bastante a la formulación de la matriz de rigidez. Entonces de esa forma defino mi K y sub J, mi coeficiente I, J de mi elemento. De esa forma entonces puedo definir la matriz de rigidez del elemento completo. Obviamente esa matriz de rigidez va a ir variando a medida que nosotros vamos deformando nuestro elemento, a medida que vamos incursionando en el rango no lineal, las fibras van a ir deformándose, y debido a eso entonces este K también va a ir variando en cada una de las fibras, y de esa forma entonces va a hacer que nuestro coeficiente de rigidez también vaya variando. Entonces ese es el displacement based, básicamente porque nos ayudamos del principio de desplazamientos virtuales para generar este elemento. Por un lado es un elemento eficiente, porque hay un loop iterativo que vamos a tener que utilizar después en el force base, y que no lo necesitamos acá. Pero tiene sus desventajas también esta formulación. El detalle es que nosotros estamos imponiéndonos algo. Nosotros estamos imponiéndonos que la distribución de deformación, por ejemplo, es acorde al polinomio del MIT. Entonces nosotros estamos diciendo que, aunque el elemento sea no lineal, si nosotros, por ejemplo, tenemos el elemento y le imponemos un momento unitario, la deformación sí o sí va a ser así. Independiente que el elemento sea lineal o no lineal, nosotros le estamos imponiendo al modelo que la deformación va a ser exactamente la misma, cosa que claramente no va a ser así. Claramente, si que nosotros quisiéramos, no sé, dibujarla, si que yo, por ejemplo, dibujar aquí un chonquito chiquitito y después dibujo una especie de rótula plástica, vamos a ver que aquí lo dibujé muy pronunciado. Tenemos entonces S, que es la lineal, y si en realidad nosotros quisiéramos dibujarlo un poquito más, considerando que la no linealidad se concentra solamente en una zona, en realidad aquí podríamos dibujarle un chonquito que no se deforma tanto, después una especie de rótula plástica, y después esta cuestión permanecería casi lineal. Permanecería casi lineal, porque la deformación se va a concentrar casi solamente en el extremo. Pero eso el modelo lamentablemente no lo puede capturar, porque utiliza los polinomios del MIT que vienen de la distribución de deformación de un elemento completamente lineal. Entonces aquí ya hay una aproximación que a veces es importante, otras veces no es importante. Después prefiero comentarle cuál es la repercusión de todo esto. Entonces ese es el displacement base. Yo acá en el modelo no tengo un displacement base, tengo un force base element. ¿Cuál es la diferencia ahora con el force base? Al igual que como lo vimos en AE, ahora con force base element, que nos ayudamos del principio de fuerza virtuales. En este caso ahora, recordemos que nosotros nos definíamos un coeficiente de flexibilidad ahora. Nos definíamos un coeficiente de flexibilidad, y eso lo calculábamos haciendo la integral de 0 a L de ahora otras funciones de forma. Pongámosle un S. Aquí mismo,
el mismo f gorrito, que vendría siendo como el de la sección, que también depende de x, y un s, j. Tenemos que hacer la integral ahora nuevamente, muy parecida a la tónica, pero ahora no utilizábamos los polinomios del bit, sino que recordemos qué es lo que hacíamos nosotros. Nosotros, por ejemplo, si queríamos el grado de libertad de rotación acá, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros le poníamos un momento unitario acá, le poníamos un momento unitario y veíamos cómo era el diagrama de momento de esta cuestión. El diagrama de momento era una cuestión así. Y lo mismo con la fuerza de corte, veíamos cuál es el momento, el momento debido a una fuerza unitaria en ese grado de libertad. Y lo mismo con la carga axial. Entonces, estos S representaban la forma de estos diagramas de momento o diagramas de carga axial debido a una fuerza unitaria o un momento unitario en cada uno de los grados de libertad, en el grado de libertad I o en el grado de libertad J. Entonces, de esa forma, hacíamos exactamente el mismo proceso. Ahora este F gorrito no era EI, sino que era 1 dividido EI. Y en un elemento lineal llegábamos exactamente al mismo coeficiente, o llegamos a 1 dividido en la matriz de rigidez que teníamos con el displacement base, el desplazamiento virtual. Entonces, en el elemento lineal generábamos exactamente la misma matriz de rigidez o matriz de flexibilidad, independiente del método que utilizáramos. Pero en este caso, en el elemento no lineal, vamos a llegar a expresiones diferentes. Entonces, nuevamente, vamos a utilizar exactamente la misma distribución de S para el elemento no lineal, al igual que como en el displacement base utilizamos el mismo polinomio del lineal. Aquí vamos a utilizar exactamente el mismo diagrama de momento del lineal, y lo único que va a cambiar es este F gorrito, que antes era constante y ahora va a ir variando en cada una de las secciones. Entonces la tónica va a ser exactamente la misma. Hacer esta integral definida es muy complejo, así que vamos a utilizar esta integración numérica utilizando los puntos de integración. Por default, por defecto, el programa utiliza la integración Gauss-Lobato, pero existen otros métodos de integración que uno los puede elegir si es que uno quiere hacer algo diferente. Entonces, con esta metodología, haciendo nuevamente esta integración numérica, en cada una de las secciones vamos a llegar a nuestro coeficiente de flexibilidad. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que en el caso del displacement base, utilizamos un polinomio de Hermite que venía de la deformada en el rango lineal. Y eso es una aproximación, que muchas veces puede ser bien mala la aproximación. En este caso, lo que estamos imponiendo nosotros ahora es el diagrama de momento. Diagrama de carga axial. ¿Cuál es el detalle? Que este diagrama de momento, nosotros lo calculamos, utilizamos equilibrio de fuerza. Y el equilibrio de fuerza siempre se cumple. Independiente de que el elemento sea lineal o no lineal, el equilibrio de fuerza siempre se cumple. ¿Cuál es el ejemplo típico que yo les hago en hormigón? Si tenemos nosotros una columna, un muro o lo que sea, y nosotros lo empezamos a cargar, si lo cargamos con una fuerza P, el diagrama de momento de esta cuestión va a tener esa forma. Y si esta columna empieza a tener una rótula plástica acá, es decir, empieza a entrar en el rango lineal, recordemos que el diagrama de momento es exactamente el mismo, no cambia, porque tenemos en este caso un sistema isostático. Si tuviésemos un sistema hiperestático, cambia la cosa. Pero en este caso, que es un sistema isostático, el diagrama de momento es exactamente el mismo. En este caso, este diagrama de momento nosotros también lo calculamos en un sistema completamente isostático. Entonces, este diagrama de momento, S, es completamente válido tanto en el rango lineal como en el no lineal. Entonces, en ese sentido, en términos de fuerzas, el force base es, entre comillas, al menos la formulación es exacta. Obviamente hay aproximaciones igual porque nosotros tenemos que hacer esta integración numérica, pero obviando esa integración numérica, la formulación del force base, en términos de fuerza al menos, es exacta. En cambio, en el displacement base es una aproximación, porque estamos utilizando un polinomio de Hermite que era completamente lineal. Ahora, si yo les digo eso, alguien podría decir, chuta, pero entonces, si que tengo un elemento
que me entrega una aproximación ahí nomás, y un elemento que me entrega la aproximación exacta, ¿por qué utilizar el displacement base versus el force base? El detalle es que, y aquí nuevamente recordar hormigón armado, si ustedes se acuerdan cuando ustedes hacían su diagrama momento-curvatura, ¿qué les decía yo? Hagan un momento-curvatura considerando cierta carga axial. Entonces ustedes imponían cierta carga axial e iban iterando diferente, por ejemplo, si es que tenían este diagrama momento-curvatura y querían calcular este punto, todo este diagrama momento-curvatura utilizando una carga axial de 100 algo. Entonces, ¿qué hacían ustedes? Ustedes tomaban su sección, imponían, por ejemplo, cierto valor de deformación unitaria acá, y después cierta curvatura, iban iterando la curvatura o iban iterando algo. Y finalmente lo que ustedes se tenían que preocupar era que la carga axial total de la sección fuese igual a estos 100 que yo les había dicho en el enunciado que tenían que mantener constante. Y acá el programa OpenSys tiene que hacer exactamente lo mismo. Lamentablemente, el programa tiene que iterar en cada sección fibra, de forma tal de que se cumple el equilibrio. El equilibrio carga axial, momento, y toda la fuerza. En cambio, y de esa forma entonces finalmente itera, hasta por fin llegar a cuál es el perfil de deformación de la sección, y de esa forma entonces calcula los momentos y todas esas cosas. En cambio, en el displacement base, ustedes se imponen una deformación. Ustedes le imponen que van a estar trabajando con el polinomio de Hermite, y eso indirectamente les impone cierto perfil de deformación a su sección. Entonces, ustedes imponiendo el polinomio de Hermite, ustedes ya están imponiendo el perfil de deformación. Y claramente, como ustedes se van a imponer el perfil de deformación, si es que yo tengo esta sección, perdón, ese frame, y tengo cierta sección acá, esta sección va a tener cierto perfil de deformación unitaria, y esta sección que está acá va a tener otro perfil de deformación unitaria, y no necesariamente esta sección va a tener exactamente la misma carga axial que esta, aun cuando, si uno hace el equilibrio de fuerza, deberían tener la misma carga axial. O sea, si yo tengo un elemento frame, y yo calculo la carga axial en cada sección, siempre la carga axial se debería mantener constante, si es que yo tengo cargas axiales puntuales. Sin embargo, en el displacement base, eso no siempre va a ocurrir, y de hecho, bueno, se lo muestro al tiro. Si ustedes comparan la respuesta de un displacement base y un force base, aquí les muestro, este es el caso de un muro con cargas axiales en cada uno de los pisos. Entonces, como tengo carga axial en cada uno de los pisos, la carga axial en cada piso, si voy de arriba a abajo, tendría que ir aumentando, hasta llegar a la carga axial máxima en la base. Y en azul se ve entonces las cargas nodales. Yo obtengo las cargas de mi elemento desde los nodos, y si se fijan, el azul efectivamente me muestra esta escalera, que debería ser porque tengo cargas axiales que van aumentando hacia abajo. Profe, todavía Pero, vemos las anotaciones anteriores, por si acá. ¿cuál? ¿Qué están Todavía viendo? vemos las anotaciones, los Ah, dibujos, que me parece que en el PowerPoint tenía lo que está hablando ahora y no sí. lo veo, Sí. por si acá. ¿Cómo hago esto? Ya voy a hacer algo. Ahora sí. Nuevamente, si es que yo obtengo las fuerzas desde los nodos, si se fijan, tanto el azul como el rojo, el azul era ok. No, aquí tengo solamente el displacement base. El azul es las cargas nodales, es decir, yo obtengo las fuerzas desde los nodos. Y si se fijan, efectivamente las cargas nodales tienen este comportamiento como de escalón, que deberíamos tener en un elemento que tiene una carga axial que va aumentando hacia abajo, en cada piso. Pero si es que yo ahora analizo las cargas axiales que reciben cada una de las secciones, o cada uno de los puntos de integración, por decirlo de una forma, si se fijan, da cualquier cosa. Da cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al yo imponerme este polinomio de Hermite, me estoy imponiendo cierto perfil de deformación, y ese perfil de deformación no necesariamente va a estar cumpliendo el equilibrio. Entonces, ahora, lo curioso es que si se fijan, las cargas axiales a nivel de nodos, esas sí dan algo razonable. Y eso es porque, lo borré, pero bueno. ¿Y por qué pasa esto? Porque yo, haciendo la integral, estoy imponiendo el equilibrio. Haciendo la integral yo estoy imponiendo el equilibrio, pero lo estoy imponiendo a nivel de elemento global.
yo con la integral le estoy pidiendo al elemento que sí o sí exista equilibrio de fuerza, pero al menos en términos de elemento completo. Es decir, eso se define como un enforzamiento del equilibrio de fuerza en su forma débil. No estoy imponiendo al elemento que exista equilibrio de fuerza en cada una de las secciones. Solamente le estoy pidiendo, estoy siendo un poco más flexible y estoy pidiendo que el equilibrio se cumpla solamente a nivel global. Entonces, por eso es que si yo calculo la fuerza en los nodos, como estoy en el final del elemento, entonces ahí sí se me cumple el equilibrio. Pero si yo ahora lo obtengo la fuerza a nivel de secciones, entonces me da cualquier cosa, porque en realidad yo no le estoy pidiendo que me cumpla el equilibrio también a nivel de sección. ¿Y por qué se los quería comentar? Porque obviamente, y queda claro ahora, si ustedes utilizan un displacement base, tengan claro que la respuesta a nivel seccional va a ser cualquier cosa. Es decir, moraleja, nunca utilizar el comportamiento a nivel de sección de un displacement base, porque le va a dar cualquier cosa. En términos globales, no hay ningún problema. En términos globales, la respuesta entre el displacement base y el force base no es exactamente la misma, pero es muy parecida. Pero en términos de secciones, si a usted le interesa, por ejemplo, a Álvaro, que probablemente va a estar analizando deformaciones unitarias, porque va a hacer análisis por desempeño, si es que te interesan las deformaciones unitarias, no puede utilizar un displacement base, porque a nivel de sección, la deformación unitaria y la fuerza van a dar siempre cualquier cosa. Siempre utilizar un force base. Ahora, si por ejemplo ahora me voy al caso de simulación híbrida, y yo quiero netamente una respuesta global, porque ya la respuesta local la voy a estar haciendo experimentalmente, si es que me interesa solamente la respuesta global, en ese sentido, quizá sí me conviene hacer mejor trabajar con un displacement base, porque tiene un loop iterativo menos. Recordar que el force base necesita iterar en cada una de las secciones de forma tal de que se cumpla el equilibrio. En cambio, el displacement base no necesita iterar. Yo le impongo cierto perfil de deformaciones y lo calcula y da lo que da. Pero no necesito iterar. Entonces tengo un loop iterativo menos, y eso eventualmente me puede generar una respuesta más rápida. Y eso. Entonces, simplemente les quería comentar cuál es la diferencia, como para que tengan cuidado. No existe un elemento mejor que el otro, sino que depende mucho de lo que ustedes quieran hacer. Qué elemento utilizar. Eso. Entonces acá, en particular, tengo un force base. Los comandos para el displacement base es exactamente el mismo, solamente que cambia el nombre del comando, pero la tónica de cómo ingresar los elementos es exactamente el mismo. El tag del nodo, perdón, el tag del elemento, este elemento parte del nodo 10, termina en el 11, después le ingreso la cantidad de puntos de integración que yo quiero, en este caso le puse 5, después le digo cómo es la sección transversal, aquí le puse que la sección es de tipo sec_element, básicamente porque puse una variable adicional que se llama sec_element, que yo la puedo cambiar entre que sea la sección de hormigón o la sección de acero, básicamente para poder cambiar entre acero y hormigón rápido. Entonces en este caso está definida como sección de hormigón, pero después lo voy a mostrar el mismo resultado con acero. Entonces le defino la sección. Yo eventualmente podría decirle al programa que quiero diferentes secciones. Yo le podría decir al programa que la primera sección es cierta sección, después por alguna razón tengo menos refuerzo, por ejemplo, y la sección cambia. Después quizá la sección me cambia de forma de hormigón y le pongo otra sección más. Yo le puedo ir cambiando las secciones a gusto. Solamente que voy a tener que ir colocándola individualmente. En este caso le digo que todas las secciones son iguales. Y por último está la transformación de no linealidad geométrica, que eso ya lo hablamos en el tutorial pasado. ¿Cuántos puntos de integración utilizar? A gusto del consumidor. Consejo entre 4 y 6. Si utilizan más, no van a tener mucha mejor respuesta. Si utilizan menos, podría eventualmente darle igual una respuesta, depende de cuál no lineal es el elemento. Si sus elementos son elementos frame, efectivamente, en los cuales la no linealidad se concentra en los extremos, efectivamente, probablemente con 4 elementos, con 4 puntos de integración, es decir, 2 en los extremos y 2 al medio en el centro que están en el rango lineal, probablemente con 4 va a ser suficiente, 4 o 5. Si quieren un elemento que quizá tiene una no linealidad un poco más distribuida, ahí quizá voy a necesitar 5 o 6. Más que eso, pueden hacerlo, pero tengan mucho cuidado, porque mientras más puntos de integración uno le coloca, la respuesta no lineal se empieza a alejar
de la respuesta real si es que uno lo quisiera comparar con datos experimentales. Prefiero comentarle ese detalle que tiene que ver con localización de la respuesta. Prefiero comentárselo después o quizá en una siguiente sesión si es que nos falta tiempo. Pero el tema de la cantidad de puntos de integración tiene que ver con un fenómeno que se llama localización, que es que mientras más refinado los puntos de integración, por decirlo de una forma, existe como muchas concentraciones de daño y eso da una respuesta que da cualquier cosa. Pero prefiero comentarle en detalle en otro momento. Entonces aquí defino las columnas y después defino las vigas. En este caso eliminé el elemento truss, dejé todos como vigas. Y como les comentaba, entonces son secciones tipo hormigón armado. Y ahora creo que ya estoy más o menos listo. Esto lo pasamos por alto la vez pasada. La vez pasada utilizamos un caso gravitacional, pero no lo comenté mucho. Comenté cómo ingresar las cargas, pero no les comenté todo lo que había acá abajo. Pero en realidad, como ustedes ya en clase de sísmica ya vieron o refrescar la memoria respecto al Newton-Raphson, probablemente no va a ser tan complejo explicarle estas cosas. Hay que definir todos estos parámetros. Hay que decirle al programa cómo yo quiero que haga todas estas iteraciones y cómo quiero que haga el cuento de la manipulación de la matriz y todo ese tipo de cosas. En SAP y en ETAPS, la ventaja que tiene, que es plug and play. Ustedes hacen el modelo, dicen esta cuestión en los niveles, run, listo. Ustedes no se meten en iteración, en la tolerancia y nada de estas cosas. Lo cual tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que es mucho más fácil. Si uno no sabe de estas cosas, uno le pone run nomás y listo. No se preocupa de la iteración, del método iterativo, ni nada. El problema es que si el SAP y el ETAPS no les convergen, no les convergen. No hay mucho que hacer. El programa les deja modificar un par de cosas, pero no es mucho lo que se puede modificar. No tienen no tienen mucho donde jugar. Entonces, la ventaja de OpenSea, la ventaja es que tienen que saber qué es lo que están poniendo, qué es lo que están escribiendo, pero una vez que lo saben, se convierte en una ventaja porque tienen mucha más grado de libertad que pueden ir modificando si es que no le está convergiendo. Primero hay que decirle qué tipo de sistema es. Aquí no me voy a meter mucho de cuáles son los sistemas disponibles. Recomendación, utilicen el Band General. ¿Qué significa esto? Ustedes le dicen a OpenSys que la matriz de rigidez que les va a quedar es relativamente concentrada en una diagonal. No es una matriz llena, por ejemplo. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo en MATLAB, ustedes al colocarle el slash, cuando quieren hacer la inversa de la matriz, si ustedes le colocan en el slash, el MATLAB solo va a analizar qué tipo de matriz tienen, y dependiendo de qué tipo de matriz tienen, si es que es una matriz en banda, si es que es una matriz completa, y todo ese tipo de cosas, dependiendo de eso, va a elegir el método para invertir la matriz, el método numérico. Entonces aquí hay algo muy parecido, uno le tiene que decir al programa qué tipo de matriz uno va a tener, de forma tal de optimizar el tema de la manipulación de la matriz. Entonces el Band General es básicamente decirle al programa, esta cuestión es más o menos en una banda en la diagonal. Si ustedes tienen conocimiento más en profundidad de cómo es su matriz de rigidez en particular, ustedes le pueden colocar algún otro tipo de sistema para optimizarlo aún más, pero generalmente con Band General pueden cubrir casi todos los casos. Todos los casos, de hecho. Number, en este caso, ustedes le piden al programa que les enumere los grados de libertad. Ustedes recordar que en realidad los nodos que le pusieron a su elemento tienen cualquier numeración. Ustedes eventualmente podrían haber unido con un elemento frame, el nodo 10, con el elemento 10.000. Y el programa en realidad no debería por qué alegar. Pero eso, si es que efectivamente su sistema tiene 10.000 nodos, eso va a producir que el grado de libertad 30 va a tener un coeficiente o va a estar acoplado con el grado de libertad 30.000. Y eso va a significar que van a tener una matriz súper grande, no van a tener una matriz en una banda. Y eso, en términos numéricos, les produce que sea menos eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el comando number?
ustedes le pueden colocar number plane, y eso significa no me modifique los grados de libertad. Si yo te dije que este es el nodo 3, y eso significa 3 por 3, el grado de libertad 9, 10, 11. Si yo te dije 3, déjalo en 3. En cambio, el RCM renumera los grados de libertad de forma tal de que la matriz sea lo más bandeada posible, sea lo más concentrada en la diagonal posible, y eso hace que el sistema sea mucho más eficiente a la hora de estas cosas. Constraint, tampoco les voy a comentar mucho de esto, pero si lo dejan en plain, es básicamente lo que hacíamos nosotros en AE. Si ustedes tienen un apoyo, es decir, que el grado de libertad, el desplazamiento de ese grado de libertad igual a 0, porque es un apoyo, entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen? Simplemente eliminan ese grado de libertad. Entonces el plain básicamente hace eso. Y existen otras formas de manipular esos grados de libertad, si es que alguien quiere causar algún otro tipo de beneficio en términos de la manipulación algebraica de todas estas matrices. Pero generalmente estas cosas uno llega, copia y pega. Uno no tiene que modificar mucho, a menos que, de nuevo, uno efectivamente sepa muy bien lo que está haciendo y quiera lograr algo en particular. Lo que sí hay que modificar son estos 3 parámetros que están acá, que son probablemente de los más importantes. Voy a compartir de nuevo esta cuestión. Entonces, ustedes me dijeron que ya vieron algo de Newton Raphson, así que voy a andar rápido con eso. Se puede sacar. Bueno, acá está con Newton. Aquí alcanzan a ver lo que está aquí en el ladito. Dice algorithm Newton. Entonces, eso significa que estamos utilizando Newton Raphson. Newton Raphson es uno de los más utilizados en OpenSys, cuando uno hace modelo en OpenSys, pero uno también puede elegir otro modelo, otro algoritmo. Profe. Sí. No, se ve solo la pizarra. Sí, no, pero ahora me interesa la pizarra. Ya. Newton Raphson es uno de los que más utiliza, pero eventualmente uno puede utilizar otros. Pero aquí uno sí efectivamente, generalmente, cambia el algoritmo. Entonces, si nosotros tenemos aquí una curva de fuerza de formación, y tenemos una curva de este estilo, a eso deberíamos llegar. Entonces, imagínense que nosotros ya convergimos en ese punto. Y ahora necesitamos llegar a este punto, que a priori yo no sé dónde está. Yo le voy a pedir al programa que quiero llegar a esa fuerza. Pero no sé qué desplazamiento es, porque para eso tengo que hacer el algoritmo iterativo. Entonces, en realidad tengo algún delta fuerza. Tengo un desbalance de fuerza. Y yo voy a hacer que ese desbalance de fuerza sea 0, porque voy a querer hacer que el punto al que quiero llegar es efectivamente el punto en el que estoy parado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, si utilizo Newton utilizando la rigidez tangencial, voy a calcular la rigidez tangencial aquí en este punto, que una cuestión así. Voy a llegar a cierta fuerza, que es la fuerza a la que quiero llegar, en este caso fuerza n+1. Llegué a esta fuerza, a la fuerza a la que quiero llegar en este step. Y como llegué a esa fuerza, voy a llegar, esto obviamente como tengo cierta rigidez acá, va a significar cierto desplazamiento. Acá, cierto desplazamiento. Este desplazamiento n+1, porque quiero llegar a la iteración, al step n+1, y esta es la iteración 1. Entonces llegué ahí. Ahora mi desbalance de fuerza es este que está acá, que es un poquito más chico. Entonces yo nuevamente voy a pararme acá ahora. Estoy acá, tiro la tangente, perdón, la tangente. Tiro la tangente, llego a la fuerza a la que quiero llegar. Ahora veo qué desplazamiento tengo. Y ahora voy a tener un n+1 también. Sigo en el step 1, porque sigo queriendo llegar a esta fuerza. Pero ahora iteración 2. Entonces llego ahora a este punto. Y así, probablemente ahora voy a tirar la tangente para allá, y voy a llegar a ese punto. Si me voy al desplazamiento, voy a llegar a ese punto.
Y en realidad ahora probablemente la diferencia entre el punto al que llegué y la fuerza a la que quiero llegar es tan chica que yo aquí voy a decir, ok, ya convergí. Convergí y ahora voy a ir al siguiente step de fuerza. Voy a llegar al siguiente aumento de fuerza. ¿Y por qué les comento eso? Bueno, este es el método Newton, para llegar a convergir esta curva no lineal. Y nosotros al programa le tenemos que decir cuánto es la tolerancia que yo voy a aceptar. En particular, la tolerancia que vendría siendo, por ejemplo, 10 a la menos 6. Entonces, cuando este desbalance de fuerza que está acá sea menor a 10 a la menos 6, entonces yo voy a decir, ok, esta cuestión me convergió, voy a ir al siguiente step de carga. Entonces, de esa forma defino la tolerancia. Y yo también le voy a tener que decir al programa, cuánta tolerancia voy a permitir. Si se fijan acá dice test energy, que no es lo mismo que yo estaba mostrando acá. El que yo estaba mostrando acá es el norm unbalance, que es la norma del desbalance de fuerza, es decir, el desbalance de fuerza que les mostraba yo en la imagen. Pero no es el único test, sino que existen más tests, como por ejemplo el de la energía. Entonces, si ahora yo hago un zoom, yo lo que estoy haciendo es que tengo mi curva de comportamiento, llegué ahí, y mi fuerza a la que quiero llegar está por acá. Entonces, yo estoy calculando cuál es mi desbalance de fuerza. Básicamente, cuánto en la vertical me falta para llegar a la fuerza que yo quiero. Y ese es el unbalance que yo le coloco en OpenSys. Pero eventualmente, alguien podría hacer un approach muy parecido, no es exactamente lo mismo, pero muy parecido en términos de desplazamiento. Yo podría haber dicho, ok, yo llegué acá. Yo llegué acá, entonces ¿cuánto es el desplazamiento ahora? ¿Cuánto es el desplazamiento que me falta para llegar al desplazamiento al que yo quiero llegar efectivamente? Y ese vendría siendo otro test. No vendría siendo el norm balance, sino que vendría siendo el norm displacement, creo que se llama, o algo así, pero la norma del desplazamiento. O bien, yo podría decir, ¿sabes? Que en realidad me interesa tanto la fuerza como el desplazamiento, entonces yo voy a calcular la energía. Entonces voy a básicamente utilizar tanto el desbalance de fuerza como el desbalance de fuerza, como el desbalance de desplazamiento, los voy a juntar, los voy a multiplicar y de esa forma voy a calcular una energía que me falta para llegar al punto al que tengo que llegar. Entonces esos son los principales tests que uno utiliza en OpenSys. El norm, no puedo buscar de hecho. El norm balance, energy increment y el displacement. Entonces acá está el norm balance, que esta es la fuerza en la vertical que les comentaba. Este es el incremento de energía, es decir, considerando tanto la fuerza como el desplazamiento. Y lo mismo, pero con ahora el desplazamiento, es decir, en dirección horizontal. Cuando trabajamos con sistemas que tienen una pendiente como bien horizontal, generalmente es mejor, un poco más robusto, utilizar el displacement, porque claramente es mucho más sensible el desplazamiento. En la fuerza, como tengo una pendiente súper horizontal, entonces es súper difícil ver si efectivamente llegué al punto al que tenía que converger en la vertical. Pero el horizontal es mucho más simple ver si efectivamente convergió o no. Así que para sistemas que tienen pendientes horizontales, de repente es mejor utilizar el displacement base o el energy increment. Y existen variaciones de estos tests que son los relative algo. Relative norm balance, relative norm displacement y relative energy. ¿Qué hace eso? Básicamente les normaliza el test. Entonces, ¿por qué sirve eso? Porque, por ejemplo, si yo aquí utilizo una
imagínense que estoy utilizando el test con fuerza, Norman Balance, y estoy utilizándolo para un modelo en Newton, metro y todas esas cosas. Entonces quizá este 10 por 10 a la menos 4 quizá está bien. Y de hecho, probablemente 10 a la menos 4 en un sistema grande hecho en Newton metro, quizá de hecho es demasiado restrictivo, 10 a la menos 4. Porque una fuerza en Newton son varios cientos, si es que no miles de Newton. Un elemento te resiste varios miles de Newton en flexión y todo ese tipo de cosas. Entonces, tener que el test sea 10 a la menos 4, siendo que uno tiene valores de 10 a la 5, 10 a la 6, entonces la distancia entre 10 a la 5 hasta 10 a la menos 4 es 10 a la menos 9. Entonces quizás es mucha demasiado restrictivo. Entonces por eso existen los relative Norman Balance, relative energy, relative displacement, que eso te normaliza, no tiene unidad de medida. Entonces si yo digo que voy a utilizar 10 a la menos 3, por ejemplo, efectivamente es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 Newton, 10 a la menos 3, 1 por 1000. 1 por 1000 de Newton, 1 por 1000 de libra, 1 por 1000 de lo que sea. Pero es independiente de la unidad de medida. En cambio ahora, como lo estoy utilizando ahora, tiene que ver con la unidad de medida. Entonces, si es que yo lo trabajo con Newton, puede que esta sea muy restrictivo, pero si yo lo trabajo con libra, puede que eventualmente sea no tan restrictivo, y sea incluso hasta malo, sea muy grande. Entonces, eso es con respecto a la tolerancia, eso con respecto al test. El Newton, bueno, existen varios algoritmos. Está el Newton, que utiliza la pendiente tangencial. También existe un Newton que utiliza la pendiente inicial, de forma tal de que la pendiente no vaya actualizándose en cada step, y eso lo hace eficiente en términos de que no hay que recalcular pendientes, y lo hace eficiente en términos de que si existe algún cambio pendiente abrupto, al programa le da lo mismo, porque utiliza solamente la inicial, pero a la vez es ineficiente porque el hecho de que utilice siempre la misma pendiente hace que uno requiera muchas más iteraciones para llegar al mismo punto. Entonces ahí también nuevamente hay un trade-off, uno tiene que conocer más o menos el modelo con el que está trabajando para ver si efectivamente sirve o no trabajar con la pendiente inicial. Y así existen otros, mucho más, Newton, Krylov-Newton y otros más, que se los dejo ahí si es que quieren investigar de eso. Y también hay que decirle la cantidad de iteraciones. Eventualmente yo no quiero que el programa entre en un loop infinito de puras iteraciones y no llego y está corriendo hasta el infinito. Sino que yo le digo cuántas iteraciones máximas quiero que haga, de forma tal de no tener ese loop infinito, y si es que llega a ese máximo de iteraciones, bueno, no llegó nomás. No convergí, hay que recorrer el modelo, pero cambiando algunos parámetros, pero para que no esté infinitamente corriendo. El caso del análisis gravitacional es un análisis de fuerza, así que es estático, no es dinámico. Y aquí en este caso el integrator era load control, porque básicamente la carga gravitacional es una carga constante, no es un desplazamiento que yo le estoy imponiendo a la estructura. Entonces le ponía load control, pero en el caso de un pushover, que es ahora el que está acá, que este no estaba antes en el otro modelo, ahora yo voy a utilizar, ¿dónde está esta cuestión? Aquí está. Integrator displacement control, porque ahora el pushover yo no le voy a imponer una fuerza en particular, sino que yo le voy a imponer cierto desplazamiento en particular, básicamente porque generalmente en la estructura nosotros tenemos un comportamiento con softening, la curva se va bajando, se va flexibilizando, entonces obviamente llega un momento en que no puedo seguir aumentando la fuerza, pero sí puedo seguir aumentando el desplazamiento. Entonces en ese sentido es mejor en un pushover utilizar displacement control. Y con esto creo que termino. Para el pushover, este es el caso del pushover, no les voy a explicar en detalle todas las cosas que hay acá, básicamente porque terminaríamos mañana, se fijan. Pero lo importante acá es que primero defino un pattern de carga, es decir, le voy a decir al programa qué distribución de fuerza va a tener este pushover. En particular aquí le dije que en el nodo 11 me ponga la carga lat1 y en el nodo 12 me ponga la carga lat2. Lat1 es 1, lat2 es 2. Es decir, una carga 2 arriba, 1 abajo. La magnitud de esta carga no importa en este caso, porque yo estoy imponiendo desplazamiento. Entonces, en realidad, el programa me va a imponer
cierta magnitud de fuerza, sea cual sea la magnitud de fuerza, pero con este patrón, es decir, 2 a 1. Pero con la magnitud que necesite requerir el programa para imponer cierto desplazamiento. Entonces aquí nuevamente, igual que en el caso gravitacional, coloco el caso de carga, el pattern de carga, y esto ya es, no son en particular un código o sintaxis del programa mismo, sino que son simplemente variables que yo voy a definir para poder yo definir de forma más simple el caso que quiero hacer. Definí una altura total del edificio, en este caso era 2h. Voy a definir un máximo de desplazamiento. En este caso voy a definirlo como el 0.025 veces la altura del edificio, es decir, voy a imponer un drift del 2.5%. 2.5%. Le digo que vaya incrementando el desplazamiento a valores de desplazamiento máximo dividido 100, es decir, voy a hacer 100 pasos de carga. Después esto es típico, OK, current, variables 0 o 1, pero esos son simplemente para el cuento iterativo después. Le voy a decir que el test básico va a ser Relative Norm Displacement, la tolerancia básica tiene la menos 4, la iteración es básica 500, y el grado de libertad de control 1, es decir, que lo que voy a estar controlando es el horizontal. Y recordemos que anteriormente yo había definido el nodo 12 como n-control. No lo volví a poner porque ya lo había definido antes. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo en el programa que el nodo 12 quiero moverlo en dirección 1. Las iteraciones las quiero hacer con 500 iteraciones, tolerancia tanto, con ese test, a una razón de tantos metros por cada iteración, y un desplazamiento máximo de tanto. Y lo que está acá es algo que ustedes no tienen que modificar, copien y peguen nomás para cualquier pushover que tengan que hacer. ¿Qué es esto? Es todo un ciclo, una especie de cascada de diferentes algoritmos para asegurarse de que su sistema converja. De repente, si es que yo defino por ejemplo, si yo digo que quiero trabajar con Newton, que quiero tantas iteraciones y que quiero tanta tolerancia, puede que eso funcione para algunos modelos, pero puede que para otros modelos no funcione. Puede que se caiga, puede que lleguen al máximo de iteraciones y se les caiga. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que recorrer el modelo, pero con otros parámetros. Y puede que también tampoco le funcione. Van a tener que tratar con otro set de parámetros. Entonces, ¿qué es lo que hace toda esta cascada? Básicamente, prueba con todas y cada una de las posibilidades que pueden haber, probando con diferentes algoritmos. Si se fijan, aquí está el Newton, pero modificado con la RGI inicial. Aquí hay otro algoritmo, y así una serie de cosas. Aquí cambia el test, por ahí también cambia la tolerancia, cambia el step, la magnitud del step que vaya avanzando, y una serie de cosas. Va a ir a modo de cascada, y va a ir tratando con diferentes casos. Entonces, si se me cae con uno, sigo con el siguiente. Si se me cae el siguiente, sigo con el siguiente. Y así hasta que la cuestión converja. Si su pushover no les converge con esto, pueden... bueno, y los que definí acá eran los iniciales. Con estos va a partir. Voy a partir con una tolerancia 10 a la menos 4, voy a partir con un relative displacement, pero igual el sistema lo va a cambiar internamente si es que necesita cambiar. Entonces, si su sistema con toda esta cascada no les converge, pueden tratar cambiando esto, pero con un 95% de probabilidad les aseguro que si no les convergió con esto, ya no les va a converger. Y van a tener que hacer algo en el modelo, no solamente en el sistema, en el algoritmo de convergencia, sino que algo en el modelo van a tener que hacer. Algún problema probablemente hay. Y por el contrario, probablemente si un sistema normal, con todas estas cuestiones, sí o sí les va a converger si es que no hay ningún problema. Entonces, eso creo que es todo lo que tenía que comentarles. Y por último, les dejé también en la carpeta un MATLAB. Este MATLAB tiene una línea que es para correr OpenSys desde MATLAB.
No lo usé mucho, o sea, si es que su modelo es chico, da lo mismo, pero si es que es grande, corriéndolo desde MATLAB, utilizando este comando, se mueve un poquito más que la ventana negra fea. Pero realmente si es que tienen que correrlo muchas veces, es mucho más simple colocarle run nomás, en vez de estar escribiendo el comando a cada rato. Entonces tiene un comando para correr el OpenSys desde MATLAB, y también tiene un ejemplo para graficar el puchor. Cuando se digne. Profe, Sí. yo tengo unas consultas con el algoritmo de integración y con el análisis que se ejecuta. ¿Cuándo yo hago, por ejemplo, un análisis transiente? Transiente se refiere básicamente a un tiempo historia. Estático es Cuando cuando ingreso uno... Claro, cuando ingresa sismo. un registro o cualquier historia de desplazamiento, aceleración, lo que queráis, ese es un Ya. transiente. Y el estático, claro, el estático es básicamente una carga estática, una carga gravitacional o un pushover, porque es una carga, claro, voy imponiendo desplazamiento, pero de todas formas es una cuestión estática, uno no considera carga dinámica, uno no considera la matriz de masa, uno no considera los periodos, no considera nada de eso. En el transiente uno sí considera los componentes dinámicos. Esa es la gran diferencia. Y un pequeño detalle, y eso, gracias por la pregunta y me acordaste de otra cosa. Uno de repente podría llegar a pensar que el pushover, como es más simple, un pushover, no una carga, listo, es mucho más simple que un tiempo historia. En estricto rigor, sí, quizás desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista de la formulación del problema algebraico, es más complejo el dinámico. Pero en el pushover, en mi ecuación del sistema completo, yo tengo, por decirlo en términos súper burdos, tengo una fuerza igual a un K que va variando y un desplazamiento. Ese es todo mi sistema. Entonces, en realidad, el único gran término que tengo, que es el K, bueno, en realidad todo va variando. Todo va variando. El K va variando a medida que voy modificando el desplazamiento, es un sistema acoplado, la fuerza también va variando, todo va variando. Entonces, es un sistema altamente no lineal. En cambio, en un sistema dinámico, si bien yo tengo cargas dinámicas, e insisto, la formulación del problema es un poco más compleja, cuando yo ya tengo todo formulado, tengo toda la ecuación, la masa, en el 99% de los casos de estructura, permanece constante. Es raro que uno empiece a perder masa o modificar la masa a lo largo de todo el sistema, a lo largo de todo el terremoto. Entonces, la matriz de masa es constante. Entonces, ya ahí ya tengo una gran porción de fuerza que permanece constante, no varía. Entonces, eso le da estabilidad al sistema. Numéricamente le da más estabilidad. La matriz de damping también generalmente se mantiene constante, así que tengo otra componente que permanece constante, que no varía. Y el otro lado, la fuerza, es una aceleración, claro, multiplicada por una matriz de masa que, nuevamente, es una matriz de masa constante. Así que, en total, todos los términos que tengo en la ecuación, en el caso del pushover, el 100% de los términos va variando. En el caso del dinámico, hay algunos parámetros que permanecen constantes, y eso le da un poquito más de estabilidad al sistema. ¿Qué significa esto? Que si su estructura les converge con el pushover, 95% seguro no va a tener ningún problema en el tiempo historia, en el dinámico. Al revés es diferente. Si que usted les converge el dinámico, no es 100% seguro que les vaya a converger el pushover. Generalmente en pushover uno tiene un poquito más de problemas para converger el problema. Obviamente esto hablado muy generalmente. Igual puede haber un caso particular en el que su pushover les converge y el dinámico no. Obviamente puede pasar. Pues aquí, como les decía, con este comando, ustedes llaman a OpenSys y después le ponen el archivo que quieren correr y echan a correr el cuestión. Y después yo aquí en el MATLAB definí una variable que se llama el directorio. ¿Por qué? Porque yo estoy guardando mi archivo output dentro de esta carpeta del results pushover. Y después dije que la variable de displacement se llama directorio / la variable, el archivo output, y lo mismo con las reacciones de la base. Y después hago una manipulación simplemente de los datos para que se vean más bonitos. Entonces, si se fijan, lo corrí, ahí está la estructura deformándose con el pushover. Si se fijan, acá está todo lo que me iba diciendo el programa. Y ahora sigue en bici. Aquí está el pushover, en este caso con
con la sección de hormigón. Consejo, cuando ustedes grafiquen un pushover, generalmente se les pide que se grafique en variables lo más normalizadas posible. Es decir, si que ustedes están graficando un desplazamiento, el desplazamiento ojalá en términos relativos de la altura total, o de la altura de un piso, relativo a algo, de forma tal que les quede en por ciento, o en por mil, o alguna variable que para uno sea un poco más fácil de entender. Si yo aquí les digo 10 centímetros, no sé si 10 centímetros es mucho o poco, depende de la estructura. Pero si les digo 2.5%, ok, ya entiendo más o menos qué debería pasar al 2.5%. Y lo mismo con la fuerza. Si yo les digo que esta cuestión tuvo un corte basal de 8.000 newton, no tengo idea si eso es mucho o poco, pero si me dicen en función del peso de la estructura, por ejemplo, el peso sísmico, ahí ya me es un poco más sensato, un poco más fácil entender cuánto es la magnitud de la fuerza que me está resistiendo la estructura. Entonces, en este caso, la fuerza que me está resistiendo la estructura es un 9% de la masa sísmica de la estructura, que es un valor relativamente razonable. Entonces, en la curva, utilizando la sección de hormigón, y si yo ahora, por ejemplo, aquí en las secciones, le cambio, ¿dónde estaba esto? No, perdón, elementos. Aquí yo le había dicho que la sección de los elementos era sect_elements, y sect_elements lo había definido como que era igual a la sección de hormigón. Entonces ahora yo le voy a decir que no es igual a la sección de hormigón, sino que igual a la sección de acero. Lo guardo y ahora lo voy a correr para ver cómo se comporta la misma estructura, pero con una sección de acero. Y nuevamente, ahí el pushover corrió, y la ventanita del pushover va a dar algo parecido a eso. Sí. Igual lo tengo un poco papeado porque me está dando problemas de convergencia. Voy a obligar que me dé problemas de convergencia. Si se fijaron, aquí en acero, cuando tengo la sección de acero, la verdad es que no me tiró ningún error, ni que estoy tratando de converger con algo, ni nada, sino que simplemente dijo running pushover, este es el desplazamiento máximo, complete, listo, ningún problema. Eso significa que no tuvo que hacer ningún loop en esta cascada de algoritmos de análisis. Pero ahora le voy a imponer que me dé problema. Le voy a poner un valor acá. Lo voy a correr con secciones de hormigón. Y si se fijan ahora, lo estoy corriendo y ahí me empezó a tirar muchos errores, o sea, no errores, sino que me está avisando todos los problemas que ha tenido a la hora de converger. Traté con esto, tuve fail, tuve que tratar con este otro, y así una serie de cosas. Básicamente porque con el primer algoritmo, con los primeros algoritmos que traté, no funcionaron, así que tuve que ir variando la respuesta hasta poder converger. Y si se fijan, claramente la respuesta es mucho más compleja en este caso. ¿Qué es lo que hice? Le cambié la respuesta al hormigón. Le dije que ahora el hormigón cuando muere y tiene una resistencia residual súper baja. Antes, cuando daba la respuesta normal, le había dicho que el hormigón cuando llega al 3 por 1000, por ejemplo, igual tiene cierta resistencia residual bien grande. En cambio, acá, como le dejé una resistencia residual chica, entonces tiene un par de problemas para converger, pero converge igual de todas formas. Eso básicamente es lo que le quería comentar hoy día. Quizá tendré que dejar para otro momento comentarle de análisis transiente. No sé si dará para hacer otra sesión con ustedes, o bien simplemente grabo un video y lo subo. Voy a ver que ustedes me digan si prefieren uno o lo otro. No sé si prefieren uno o lo otro, o les da lo mismo, les es indiferente. Mientras más clases mejor, digo yo. Ya, ok. Voy a probar, voy a hacer otra entonces con análisis transiente. Insisto, no hay tantas cosas, pero
pero quizá podría aprovechar de comentarle un par de otros detallitos, por ejemplo, esto que no alcancé a comentarles de localización, que encuentro que de repente es algo de lo que no se habla nunca, y es un concepto súper importante que les va a modificar su respuesta no lineal. Así que especialmente si es que están trabajando con interacción, si es que están tratando de replicar datos experimentales, o bien si están tratando de hacer simulación híbrida con datos experimentales. Entonces, eso, no tengo nada más por ahora. No sé si tienen alguna consulta de lo de ahora, o de más adelante. Sí, claro. ¿No? Yo tengo una consulta de la vida, en realidad. A ver. Tengo que hacer el modelo de un edificio. Ya. Son 10 pisos. ¿Qué tanto va a demorar eso en ejecutarse o ¿Edificio de qué? ¿De acero o de hormigón? hacer? Edificio de acero. Pues, por ejemplo, si tú trabajas con solamente elementos frames, solamente elementos beam with hinge, que Beam les column. dije yo, el beam with hinge, que es un base force, pero solamente con rótulas plásticas en los extremos. No, el force base que les comenté ahora es un elemento que tiene una linealidad a lo largo de todo el elemento. Entonces es un elemento un poco más genérico. Pero si tú, por ejemplo, vas a trabajar con elementos de acero, que tú ya sabes que la no linealidad sí o sí va a estar concentrada en los extremos, tú puedes trabajar con un beam with hinge, un elemento que se llama beam with hinge, que es un force base, pero con solamente no linealidad en los extremos, y eso es más eficiente. Y segundo, si que tú no modelas la no linealidad del panel zone, cuando tú tienes la unión de viga a columna, se te forma un cuadrado, y ese cuadrado tiene unas solicitaciones de corte gigantescas, y eso hace que efectivamente ese cuadrado se deforme en corte. Y ese cuadrado, ese panel zone, se puede modelar, hay diferentes formas de modelarlo, pero si no lo modelas, puedes decir que simplemente tienes cachos rígidos ahí en esa unión viga-columna, una unión rígida me refiero, y eso te quita no linealidad. Si que tú entonces lo modelas solamente con esos cachos rígidos, sin modelar la no linealidad del panel. Si es que modelas los elementos frame utilizando beam with hinge, un terremoto, un edificio de 10 pisos, un terremoto de 1 minuto te podría correr en 2 minutos, eventualmente. O sea, no es una auto que la de tener corriendo horas. Te podría correr en un periodo bien acotado. Ahora, si que lo quieres utilizar para simulación híbrida, Efectivamente. ahí no sé, tendréis que hacer la prueba. Tendréis que ver si que efectivamente te da para correrlo en tiempo real. Porque estos 2 minutos que estoy diciendo yo es más o menos, obviamente. No te podría decir un número en particular, es básicamente por lo que a mí me ha tocado correr modelos. Eventualmente podría ser en tiempo real, podría ser, pero no lo sé, yo creo que está como en el límite. Va a depender de tu computador, obviamente, también. Lo otro que podría hacer es echar a correr el modelo completo, ver dónde están las no linealidades, y si por ejemplo te das cuenta que del piso 5 para arriba todo es lineal, entonces haces un modelo nuevo, y del 5 para arriba lo modelás efectivamente todo lineal, y eso también nuevamente te va a hacer que el modelo corra mucho más rápido. Entonces podría hacer una corrida full no lineal, ver dónde están las no linealidades, y si hay elementos que en realidad nunca entran en el rango no lineal, para las solicitaciones que estáis utilizando, para el terremoto que estáis poniendo, quizá con un factor de seguridad, un terremoto un poquito más grande, y si aún así hay ciertos pisos en adelante que nunca entran al rango no lineal, entonces esos elementos los podéis modelar como elementos viga-columna lineales, y ahí te va a ahorrar harto tiempo de cómputo. Más que eso, ahí después ya habría que entrar a picar un poco más en los algoritmos algoritmos numéricos, es decir, quizá trabajar con un Newton, claro, un Newton. Para simulación híbrida es súper bueno el Alpha OS, es súper rápido, sí, es súper rápido.
Y así ir jugando con los parámetros para el análisis, básicamente. Ver qué es lo que te da mejor resultado. Pero yo creo que se puede. Yo creo que se puede. No modelando la sección panel y trabajando con los bin column, se puede. Ahora, se puede aumentar la velocidad aún más. Bueno, además trabajando con los displacement base. Porque force, trabajando con displacement base, tenéis menos iteración, tenéis un loop iterativo menos, así que también te podría ayudar. Lo otro sería trabajar con, no recuerdo los nombres, pero hay elementos que tú defines rótulas en los extremos y uno no trabaja con secciones fibra, sino que uno le pone la puro comportamiento simplemente, y eso también son súper rápidos. Es decir, tú no le pides que te calcule la fibra de este hormigón con este hormigón y este hormigón y la suma y todas esas cosas, sino que tú le chantáis la curva de comportamiento global de la sección completa y es más rápido, obviamente. ¿Cuál es el problema de eso? Que la sección fibra, la ventaja que tiene los modelos de fibra es que tienen intrínsecamente el acoplamiento entre carga axial y momento. Recuerden que cuando nosotros hacíamos momento curvatura, la carga axial obviamente sí me modifica el momento. Y acá también, si yo trabajo con una sección fibra, también el momento y la carga axial están acoplados. En cambio, si es que yo llego y le pongo una curva de comportamiento nomás, de momento curvatura, es más rápido, no tengo que hacer un par de iteraciones, no tengo que calcular el comportamiento de las fibras, pero por otro lado pierdo esta interacción entre carga axial y momento. En ese sentido, para las vigas, da lo mismo. Pero para las columnas, si tengo un edificio de 10 pisos, en el cual la carga axial sí puede ser importante, lamentablemente voy a trabajarlo con los mismos elementos, pero no sería tan riguroso. Lo más riguroso sería al menos las columnas trabajarlas con secciones fibra y las vigas quizás trabajarlas con un elemento más simple. Pero eso, yo creo que lo mejor sería que le dierais nomás y ver... Ir probando. Claro, ir probando primero a nivel de elementos, ir probando diferentes elementos, y si aún así no llegáis a la velocidad que necesitáis, empezar a meterle mano a los parámetros relativos al análisis. Pero yo creo que se puede. El piso yo creo que igual se podría. Eso. Ya, profe, gracias. Eso. Vamos entonces, nuevamente ahí nos ponemos de acuerdo para la siguiente. No creo que pueda ser la próxima semana, porque tengo hartas cosas para la próxima semana, pero la subsiguiente por último hacemos lo que falta. Así que eso, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chau. Gracias, profe. Ya, profe, muchas gracias. Vaya bien.